año 2023 de la Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos. En nombre de todos los miembros del patronato, pues agradecer esa asistencia, ese apoyo de la ciudadanía mirandesa. Y como viene siendo habitual, para el mes de diciembre solemos cerrar con una conferencia relacionada con la Navidad. En este caso lleva por título La Navidad, un recorrido a través del arte. Y para mí es un honor y un placer presentar al ponente de esta tarde, profesor y también compañero en este caso de la cátedra también de estudios, Alberto Ibáñez. Bueno, pues René Jesús Payo Hernández es catedrático de la Universidad de Burgos, dentro del área de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Ha sido también vicerrector en su momento de la Universidad de Burgos, tiene una larga trayectoria, empezando por su tesis doctoral sobre el retablo en Burgos y comarca en los siglos XVII y XVIII, que la hizo en la entonces Universidad de Valladolid, y también con una persona también nuestro maestro también, al que guardamos mucho cariño, Alberto Ibáñez, que fue su director de tesis y también fue profesor mío en la universidad. También es director de una institución amiga como es la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, institución Fernán González de Burgos, que bueno, pues sería un poco nuestro referente en la capital burgalesa para nuestra fundación. También es cronista oficial de la provincia de Burgos, es director de la Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico Alberto Ibáñez, de la que yo también, por suerte, he podido formar parte aquí en Miranda. Bueno, pues por las circunstancias ahora mismo no se puede llevar a cabo en nuestra ciudad, pero bueno, pues esperemos que en próximas ediciones podamos seguir con nuestros cursos de Historia del Arte, al que también agradezco a René esa confianza de que haya sido yo también el que haya podido estar al frente de ella. Y bueno, pues también René tiene distintos proyectos, ha sido director de varias tesis, tiene distintos méritos y publicaciones con distintas colaboraciones, una extensa actividad académica y sobre todo pues bueno, pues el papel que ha tenido con la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos, pues bueno, pues una de las más recientes aportaciones que ha podido hacer René a nuestra cultura y a través del conocimiento de la historia del arte en Burgos y de Burgos para el mundo. Así que sin más dilación, pues les dejo con el protagonista, con René Jesús Payo Hernández, que va a deleitarnos con esta conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias Jorge, y muchísimas gracias sobre todo a esta querida y admirada Fundación Cantera, que ha tenido pues la gentileza de invitarme a compartir con todos ustedes pues estos prolegómenos de la Navidad, estos días finales del Adviento. Verdaderamente da un poco de miedo, de abismo, ver ya alumnos que han sido alumnos tuyos durante la carrera, pues ya sesudos, serios profesores, y con una trayectoria ya más que destacada, como el caso de Jorge, lo cual pues, nos hace reflexionar un poco sobre el progreso del tiempo y sobre la edad que nos va adornando ya. Y bueno, pues como señalaba Jorge, vamos a hablar sobre la Navidad a través de la historia del arte. Pocos temas dentro de la tradición artística han sido tan importantes, han sido tan fuertes referentes para el desarrollo de obras de arte como la Navidad. Desde los mismos orígenes del cristianismo, pocos años después de empezar a desarrollarse el cristianismo, ya empezamos a tener las primeras muestras de los primeras incipientes manifestaciones navideñas en el arte, pues hasta nuestros días, en donde todavía pues la Navidad sigue siendo objeto clarísimo de inspiración artística. Y antes de pasar a analizar la Navidad en el arte, podremos indagando y profundizando en los distintos temas que conforman el ciclo navideño, pues sería bueno que analizáramos cuáles son las fuentes. Las fuentes las podemos dividir en dos grandes ámbitos: las fuentes en las que se inspiran los artistas que van a pintar, que van a esculpir los temas navideños, van a estar basadas en dos grandes grupos, ¿no? En primer lugar, el grupo de las que podemos denominar las fuentes canónicas, es decir, las fuentes que están plenamente admitidas por la Iglesia como fuentes oficiales, como fuentes incuestionables.
Y si analizamos esas fuentes nos daremos cuenta que son bastante exiguas. Son las pocas líneas que el misterio del nacimiento de Cristo y los momentos inmediatamente posteriores al nacimiento de Cristo nos transmiten dos evangelistas. Uno un poquitín más extenso y otro sumamente parco. Es el caso de los evangelios de San Lucas y de San Mateo. El evangelio de Lucas es un poquitín más profundo, pero apenas son 30 líneas, unas cuantas palabras las que nos hablan de la Navidad. El evangelio de San Mateo, algún asunto de carácter tangencial vinculado a los momentos de la infancia de Cristo aparece citado en este evangelio. De tal suerte que muchos de los aspectos que vamos a ver vinculados al mundo navideño van a estar inspirados en otra serie de textos que son los que conocemos como los textos apócrifos. Los evangelios apócrifos son todo ese conjunto de textos que nos hablan de la vida de Cristo, que quedaron fuera de la Vulgata después de la síntesis que hizo San Jerónimo de los textos que consideraba que debían ser la fuente clave de la revelación, incluso algunos que se escribieron más tarde de la propia Vulgata y que nos hablan en muchos casos de aspectos curiosos, marginales, de anécdotas ligadas a la vida de Cristo y que no son plenamente aceptados como textos canónicos, como textos oficiales por parte de la Iglesia, pero que sin embargo en muchos de sus campos, en muchos de sus capítulos, pues se convirtieron en textos muy leídos, en textos que sirvieron para inspirar de manera muy importante a los artistas a partir de los momentos, de los inicios incluso del cristianismo, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI. Veremos cómo algunos de los aspectos que tenemos más interiorizados como parte de eso que denominamos la iconografía de la Navidad parten justamente de estos textos que denominamos los evangelios apócrifos, los textos apócrifos. Junto a esto hay otra serie de textos muy importantes que se difundieron no solamente en el ámbito en el que surgieron, sino que tuvieron una gran difusión en otros ámbitos como consecuencia pues, de la existencia de múltiples copias de estos textos, como puede ser el Liber Pontificalis de Rávena, el Liber Pontificalis de Rávena que se escribe en el siglo IX y que va a resultar fundamental para entender las representaciones de algunos capítulos de la Navidad como el momento de la oración de los magos. Es un libro que tuvo mucho éxito no solo en el norte de Italia, sino que se copió y se recopió y hay copias en distintos lugares de Europa y que sirvió también pues, para la creación de una imagen de la Navidad fundamentalmente vinculada al mundo de los magos de Oriente. Un texto que también tuvo una enorme difusión, sobre todo a partir del siglo XIII, y que se convirtió en una fuente clarísima de inspiración para los artistas, fue la famosísima Leyenda Dorada, escrita por Santiago de la Vorágine. Santiago de la Vorágine fue un monje dominico del siglo XIII, de los comienzos de la historia de la orden dominicana, que escribió lo que podríamos denominar en estos momentos un bestseller, un libro en donde se nos habla por un lado de la narración de la vida de Cristo, la narración de la vida de la Virgen y la narración de la vida de los santos, de los principales santos cristianos que en aquellos momentos habían alcanzado la gloria de los altares. En relación con la vida de Cristo, pues utilizó las fuentes evidentemente canónicas, pero también adornó esta vida de Cristo y también la vida de la Virgen, la adornó con otros textos de tradición apócrifa que fueron incorporados a esta leyenda dorada. Ya digo que tuvo una enorme difusión a partir del siglo XIII y que va a seguir editándose, va a seguir copiándose en la Baja Edad Media y editándose a partir de los años finales de la Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna. Muy importante son también las descripciones que hace sobre la Navidad de las visiones que tiene Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia fue una mística del siglo XIV, nacida, como su apellido lo indica, en Suecia, que fundó una orden religiosa, todavía hoy en día, hay una orden que es la orden de las Brígidas, y que en sus escritos narraba esas visiones que en los momentos místicos ella tenía. Quizás sea más conocida Santa Brígida de Suecia por las visiones que puso por escrito de la Pasión de Cristo, en donde llegó incluso a contar las llagas que le infligieron a Cristo durante la Pasión. Quiero recordar que habla de 1200
40 y tantas llagas, 1240 y tantas heridas que infligieron a Cristo durante la pasión. Pero también una parte de estas visiones están vinculadas no a ese mundo de la pasión, sino a ese mundo de la Navidad, de tal suerte que también estas visiones, que tuvieron mucho éxito, fueron muy conocidas, fundamentalmente durante los años de la Baja Edad Media, se convirtieron en fuente de inspiración para los artistas que tienen como objeto de representación la Navidad. San Bernardo, el gran santo, el fundador de la Orden del Císter, el santo mariano por antonomasia, en sus famosas meditaciones, pues tiene también una suerte de traslación de imágenes que él, a través de visiones, tiene de cómo fueron algunos momentos importantísimos de la vida de Cristo, como el momento del nacimiento. Y en estas meditaciones se nos habla de cómo fue ese nacimiento, de cómo fueron los primeros momentos de la vida de Cristo, intentando con estas visiones pues llenar los huecos que en gran medida existían en los evangelios oficiales, en los evangelios canónicos. Bien, y toda esta serie de textos, toda esta serie de autores, toda esta serie de fuentes son las que nos van a dar pie pues a indagar las representaciones, indagar en por qué las representaciones de la Navidad son como son, y a ello nos vamos a dedicar a partir de este momento en esta parte de la conferencia. Y empezaremos hablando pues, de un tema que no está exactamente vinculado al mundo de la Navidad, pero que se encuentra en íntima relación con el mundo de la Navidad, que es el tema de la Anunciación. El tema de la Anunciación, que tiene lugar su fiesta, como saben ustedes, el 25 de marzo, fiesta que se pone justamente 9 meses antes del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo no se sabe cuándo se produjo. Los evangelios no son demasiado profundos en relación con la fecha. Es más, estudiosos como Antonio Piñeiro dice que difícilmente pudo producirse en ese momento del 25 de diciembre como consecuencia de que hay algunos aspectos que nos narran los evangelios canónicos, como que los pastores estaban al aire libre en aquel momento. Sí que es cierto que las tierras de Palestina son tierras más cálidas que las tierras de la mayor parte de Europa, pero parece ser que la costumbre es que durante el invierno los pastores no estuvieran tanto tiempo al aire libre y que por supuesto no pasaran las noches al aire libre. Hay otro aspecto que señala que ese censo presunto que se realiza para contabilizar los habitantes del imperio y por el cual pues, José y María tienen que desplazarse hasta Belén, nunca se hubiera podido producir la orden de su desarrollo en invierno, porque hubiera generado problemas para los que se hubieran tenido que trasladar de unos lugares a otros por la situación climática. ¿Por qué? Por lo tanto, el 25 de marzo y el 25, 9 meses más tarde, el 25 de diciembre. Parece ser que la mayor parte de los estudiosos señalan que hay un intento de cristianización de algunas fiestas paganas que tenían lugar en el Imperio Romano justamente en estos momentos. Tengamos en cuenta que en torno al 25 se está produciendo el solsticio de invierno, el momento en el que el sol comienza a vencer a la oscuridad. Lo podemos comprobar, ¿no? Según va pasando el 21 o 22 de diciembre, vamos viendo como poco a poco los días van avanzando un poquitín más en luz, ¿no? Van avanzando un poquitín más en luz hasta llegar al 20 y tantos de junio, que es cuando la luz triunfa plenamente, ¿no? Entonces, haciéndose ese paralelismo entre ese sol que va venciendo a la oscuridad y ese Cristo que va venciendo a la oscuridad, parece ser que podemos entender que los primeros cristianos decidieron, a partir del siglo III, que es cuando empiezan a aparecer por primera vez las primeras noticias de que se celebra la Navidad 24 25 de diciembre, a partir de este momento, por esta razón del sol que está venciendo a la oscuridad. Y efectivamente, si el 25, 24, 25 de diciembre se celebra la Navidad, es decir, el nacimiento de Cristo, 9 meses antes, justamente 9 meses antes, se está celebrando en torno al equinoccio de primavera, se está celebrando pues la anunciación de Nuestra Señora y el momento
de la Encarnación. Momento en el cual se produce, como muy bien señalan los Evangelios, la plena actuación del Espíritu Santo sobre la Virgen María, y donde la palabra acaba por hacerse carne en el seno de la Virgen María. Esta fiesta de la Anunciación ya la tenemos testada a comienzos del siglo IV. Probablemente en el siglo III ya tenemos noticias de que se está celebrando la Navidad el 24, 25 de diciembre, y a comienzos del siglo IV ya tenemos testada de que en buena parte de la Iglesia, al menos occidental, se estaba celebrando la fiesta de la Anunciación el 25 de diciembre, el 25 de marzo. Ya en un canon del Concilio de Toledo se nos habla, en el año 655, de que era una larga tradición dentro de la Iglesia, y que para muchos en ese momento comenzaba ese largo periodo de espera que culminaba con el nacimiento de Cristo 9 meses más tarde. Hubo algunos problemas porque en algunos momentos se trató de trasladar esta fiesta de la Anunciación a otro momento del año para que no coincidiera justamente con la Semana Santa, ya que en algunos momentos la fiesta de la Anunciación coincide con la Semana Santa. Incluso en algunos momentos la Iglesia romana trató de que se trasladara tanto la fecha de la Anunciación como la fecha de la Natividad. Si se trasladaba la fecha de la Anunciación, se tenía que trasladar la fecha de la Natividad. Pero todo esto evidentemente no cuajó, y quedó ya a partir del siglo VII, VIII claramente establecido que por un lado estaba la Anunciación el 25 de marzo y por otro lado el nacimiento de Cristo 9 meses más tarde, el 25 de diciembre. Bien, el tema de la Anunciación es uno de los temas, junto con los temas ya propiamente ligados al nacimiento de Cristo y los temas pasionales, que más éxito ha tenido en la cultura cristiana, y lo tenemos representado pues desde los mismos orígenes del cristianismo, incluso en los momentos en que el cristianismo todavía no era la religión autorizada, a partir de la época de Constantino, o no era la religión oficial en la época de Teodosio. Algunas de las catacumbas romanas, en concreto las magníficas representaciones de las catacumbas de Priscila, tenemos algunos ejemplos de este ciclo de la encarnación de Cristo y del nacimiento de Cristo, pues sumamente interesantes. Tenemos una que se ha considerado la primera representación de la Anunciación en estos años finales del siglo II de Cristo. A partir de ahí, el éxito de este tema, que se considera fundamental, porque es el momento verdaderamente en el que se cumple la promesa. Sí que es cierto que el nacimiento es muy importante, pero verdaderamente el momento en que se cumple la promesa, en el que Cristo queda encarnado, en que la palabra se hace carne, en que el verbo se hace carne, es el momento de la Anunciación. Incluso esta fiesta, la tradición cristiana durante muchos años tuvo tanto más importancia que la fiesta de la propia Navidad, la fiesta del nacimiento, el momento del cumplimiento perfecto de la promesa. Bueno, por tanto, en la Iglesia oriental como la Iglesia occidental, el tema de la Anunciación va a ser uno de los temas más queridos y más representados de continuo desde los momentos del paleocristianismo, la Edad Media, hasta llegar pues a la plena Edad Media, como ocurre con esta magnífica representación de tradición todavía bizantinista que aparece en la Iglesia de Santa María la Mayor de Roma, hasta llegar a los momentos de la Baja Edad Media, en donde este tema, que en principio había sido un tema bastante sencillo, donde solamente había un marco en donde estaba por un lado la Virgen y por otro lado el ángel, y como mucho pues se producía la presencia de lo supraterreno a través del ángel y a través de la presencia de una luz, de una paloma, de una imagen de Dios Padre. Pues todos estos temas, que en principio eran sencillos, poco a poco se van complicando y se les va dotando de una mayor complejidad desde el punto de vista de la ambientación. En los momentos finales de la Edad Media pues es muy frecuente que los artistas se recreen en intentar imaginar cómo era esa casa de la Virgen, cuáles eran las actividades que estaba haciendo la Virgen, cosiendo, leyendo, y todo ello no tiene un valor meramente anecdótico en muchas ocasiones, sino que tiene también un valor de carácter simbólico, ¿no? La Virgen que lee, porque al final va a enseñar a leer al hijo, la Virgen laboriosa, porque va a hacer que su hijo sea un personaje laborioso. En los momentos de la Baja Edad Media también se trata de hacer en muchos casos un paralelismo entre lo que había sido el origen de nuestra caída
y el fin de nuestra caída, el origen de nuestra caída, que había sido pues el momento del pecado original, el fin de nuestra caída, el comienzo del fin de nuestra caída, de nuestra salvación, va a ser el momento de la encarnación, como ocurre en esta bellísima tabla de Fra Angelico, que por fortuna la podemos disfrutar en el Museo del Prado. Pero todas estas anunciaciones de la Baja Edad Media están caracterizadas por ese carácter de intentar dotar de una ambientación pues sumamente compleja, sumamente, digamos, realista, en donde podemos en muchos casos ver elementos característicos no de la Jerusalén, no de la Judea del siglo I, ¿no?, sino de la España, de la Francia, de la Italia de ese momento. Incluso muchos estudiosos de la historia del arte utilizan estas imágenes pues para intentar ver cómo eran los interiores pues, del siglo XIV, del siglo XV o del propio siglo XVI, tanto en la tradición pictórica italiana como ocurre en la tradición pictórica flamenca, que tiene el famoso tríptico Merode del Metropolitan Museum de Nueva York, pintado por Robert Campin, ¿no?, en donde pues, la tabla central es una magnífica imagen de esos interiores, de esos ricos interiores flamencos, en donde vemos todos esos utensilios, todas esas sillas, todos esos bancos, cómo eran esas ventanas de las casas burguesas de los Países Bajos del siglo XV, decoradas con cristales vidriados, donde bueno, podemos intuir pues, esa presencia del mundo del siglo XV como marco de esa escena que había tenido lugar pues, 15 siglos antes. Piezas tan singulares como la bellísima Anunciación de Pedro de Berruguete, obra que fue un regalo de la reina católica a la Cartuja de Miraflores, pieza fundamental para entender, por un lado, esa síntesis que realiza Pedro Berruguete de la tradición flamenca, por un lado, y de la tradición renacentista. Es una pintura que realiza justamente después de volver de su viaje a Italia, en ese prodigio de perspectiva, donde vemos como la Virgen aparece leyendo, aparece rezando, leyendo, lo cual ya digo que tiene esa connotación de mostrar una mujer piadosa, una mujer que lee, una mujer que va a enseñar a rezar y va a enseñar a leer a su hijo, en donde aparece ese magnífico jarro de azucenas, que va a ser uno de los elementos característicos también de las imágenes de la Anunciación. La azucena va a ser la flor mariana por antonomasia, la flor blanca, la flor que significa la pureza. Ese jarro de azucenas con ese producto lujosísimo que era ese jarro vidriado. En el siglo XV el vidrio era un producto muy complejo, muy rico. Pero no solamente en este caso está haciendo mención a ese lujo de un interior notable Pedro Berruguete, ¿no?, sino que está haciendo también relación a ese carácter simbólico que tiene el jarro vidriado, que permite que le traspase la luz sin que la luz le rompa, ¿no?, igual que la Virgen ha sido engendrada, el Verbo se ha hecho carne en el seno de la Virgen sin que se haya roto su virginidad, sin que se haya perdido su virginidad. ¿Cómo se representan en muchas ocasiones en estos años de finales de la Edad Media ese momento que ya digo que durante mucho tiempo dentro de la tradición cristiana tenía esta fiesta, ¿no?, la fiesta de la Anunciación tenía tanta más importancia que la fiesta de la Navidad? Pues en muchos casos a través de representaciones como la que tenemos en la Cartuja de Miraflores, donde aparece evidentemente el momento en que el ángel está realizando la salutación a la Virgen. ¿Y cómo se representa que el Verbo se hace carne? Pues se representa a través de ese haz de luz que va justamente a el oído de la Virgen. Y ese haz de luz, si se dan cuenta, pues está presidido por la figurita de un niño, un pequeño niño que se va a introducir a través del oído de la Virgen, lo cual ejemplifica clarísimamente pues esa cita, esa frase bíblica de que el Verbo se hace carne, el Verbo se hará carne. Se ha hecho carne pues a través del oído. A partir del siglo XVI, XVII y sobre todo el barroco, el tema de la Anunciación pues sigue teniendo un enorme protagonismo, y empezamos a encontrar cada vez escenas mucho más complejas y vamos a encontrar cada vez escenas más teatrales, más irreales. Sí que es cierto que una parte puede identificarse con el lugar en donde estaba la Virgen en el momento de la Anunciación, pero se produce esa
intromisión, a partir fundamentalmente de finales del 16, del 17, del 18, esa intromisión de lo sobrenatural en el ámbito en donde se desarrolla la Virgen. Todo ese conjunto de nubes, todo ese conjunto de haces lumínicos que hacen que lo sobrenatural penetre de una manera muy notable en el ambiente en donde se va a producir la anunciación y que se produzca esa mezcla entre ese espacio real y ese espacio suprarreal representado por la figura del ángel. Vinculado al tema de la anunciación, pues tenemos el tema del sueño de José. El tema del sueño de José es un tema que va a tener una cierta incidencia en la Edad Media, pero que va a despegar fundamentalmente a partir del siglo XVI. Tengamos en cuenta que José es un personaje importante dentro de la historia de la salvación, pero es un personaje que ha quedado en gran medida al margen. Los textos canónicos hablan relativamente poco de José. Es un personaje que ha quedado en gran medida desplazado de la tradición, por un lado cultural, del culto, y por otro lado la tradición iconográfica. No es que no aparezca, veremos que sí que aparece, pero queda de una manera secundaria y sumamente desplazada. El tema del sueño de José, los primeros ejemplos los tenemos en la Edad Media, pero verdaderamente cuando el tema del sueño de José empieza a emerger con una enorme fortuna, va a ser a partir del siglo XVI en que el culto josefino, el culto a San José, adquiere una gran importancia. Culto josefino que va a estar muy ligado pues, a algunas personalidades, como la propia Santa Teresa de Jesús. Recuerden que Teresa de Jesús hablaba de San José en términos solamente encomiásticos, señalando, por ejemplo, que todo lo que le había pedido a San José lo había conseguido, que era un santo un poco tardón, pero que al final lograba todo lo que se le pedía, ¿no? Todo lo que le pedía, San José se lo concedía. Y recuerden como buena parte de los conventos carmelitanos están dedicados a San José. Bueno, pues dentro de todo este renacimiento, refortalecimiento del culto josefino que tiene lugar a partir del siglo XVI, el tema del sueño de José va a tener una enorme trascendencia. El sueño de José es ese momento que nos narra el Evangelio de San Mateo, de que cuando José se entera de que sin haber tenido él ninguna relación marital con la Virgen, se entera de que la Virgen está embarazada, pues decide repudiarla en secreto, porque era un hombre bueno y no quería someter a la Virgen pues a la humillación pública de mostrar que había estado con otra persona que no era él y que es la que había engendrado en su seno pues al niño que iban a hacer. Triste se va, y en un momento queda dormido y en ese momento un ángel se le aparece y le cuenta que evidentemente el hijo no es hijo del hombre, sino que es hijo de Dios, y por lo tanto José pues, a partir de ese momento admite y se compromete pues, a convertirse en el padre adoptivo de ese hijo mientras permanezca en este mundo. Curiosamente, también un tema que tuvo una enorme importancia en la iconografía, y que sigue teniendo una enorme importancia en la iconografía posterior, pero que tiene una enorme importancia en la iconografía de los primeros momentos del cristianismo y durante la Edad Media, es el tema de la visitación, porque los cristianos la entendieron como la primera gran hierofanía. ¿Qué es la hierofanía? La hierofanía es el reconocimiento, son los reconocimientos en algo mundano, en algo tangible, en algo material, de la realidad de Dios. Entonces, cuando María tiene constancia de que su prima, después de muchos años de esterilidad, pues ha conseguido quedarse embarazada, y ella también está embarazada y que está a punto de dar a luz, pues decide visitarla. Todo esto nos lo narra de una manera muy poética el Evangelio de San Lucas, en donde se produce, en ese Evangelio de San Lucas, a consecuencia de esa visita, uno de los cánticos más bellos y que más éxito ha tenido dentro de la historia de la tradición cristiana, que es el Magníficat, ¿no? Se alegra mi alma en Dios mi Salvador, ¿no? Porque ha reconocido la humildad de su esclava, ¿no? Cuando se encuentra con su prima, pronuncia la Virgen María pues estas famosas frases que se convierten pues, en una de las oraciones más bellas dentro de lo que es la tradición cristiana, de las oraciones más bellas marianas dentro de lo que es la tradición cristiana. Pero todo esto, que aparece narrado en Lucas de una manera bastante sintética, va a quedar ampliado
pues en los evangelios apócrifos y muy ampliado en la narración que nos hace de la vida de la Virgen Santiago de la Alborada. Es una fiesta que en principio se celebraba el 2 de julio, pero claro, se producía un problema. Claro. La fiesta se celebra el 2 de julio, la encarnación de la Virgen, la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen se ha producido el 25 de marzo y el nacimiento de Juan el Bautista tiene lugar el 24 de marzo. Entonces se producía un problema. Los teólogos decidieron trasladar esa fiesta desde ese día de julio al 31 de mayo. De tal manera que actualmente la fiesta de la Visitación se celebra el día 31 de mayo, entre el momento de la Anunciación y el momento del nacimiento de San Juan Bautista. Según los textos y haciendo cálculos, parece ser que Santa Isabel quedó embarazada pues 6 meses antes que la Virgen María. Y estas representaciones pues quedan ejemplificadas pues en múltiples, estas narraciones quedan ejemplificadas en múltiples representaciones, desde la época, ya digo, paleocristiana, a la época románica, en el mundo gótico, con esta magnífica imagen de la Visitación en la portada de la Catedral de Reims. En el mundo bizantino es muy frecuente que aparezca representado en iconos, la Virgen y su prima, Isabel, en cuyo vientre podemos encontrar las figuras, por un lado, de Jesús y por otro lado, la figura del Bautista, donde no solamente se produce el reconocimiento de la prima con respecto a María, que está embarazada del que va a ser el Mesías, ¿no?, sino que se produce también el reconocimiento de ese niño nonato que se encuentra en el seno de Santa Isabel. Incluso aparece en muchas de estas representaciones bizantinas haciendo una reverencia al propio niño Jesús que se encuentra en el seno de María. Y hasta nuestros días, ¿no?, el famoso mosaísta Marco Ivan Rupnik, pues en algunas obras tan importantes como la decoración del mosaico de la capilla de la Conferencia Episcopal de Madrid, pues sigue teniendo como objeto de representación pues el tema de la Visitación, que ya digo va a ser uno de los leitmotivs, uno de los invariantes de la iconografía prenavideña y de la iconografía cristiana en general. Iconografía de la Visitación que se va a ir enriqueciendo, como consecuencia pues del paso del tiempo. Si en principio solamente aparecen las dos primas, Isabel y María, con el paso del tiempo, pues a este grupo femenino pues se unen sus dos esposos, José y Zacarías, incluso enriqueciéndose con algunos aspectos que nos narran los evangelios apócrifos de carácter anecdótico. Una iconografía curiosa, también vinculada a estos momentos prenavideños, es la de la Virgen de la Expectación, la Virgen de la o la Madonna del Parto. ¿Qué trata de representar la Virgen de la Expectación? Pues la Virgen que está a punto de dar a luz, la Virgen grávida, la Virgen que se encuentra en los momentos inmediatamente anteriores al nacimiento. La fecha de la fiesta de la Virgen de la Expectación es el 18 de diciembre, justamente una semana antes del nacimiento, del que hemos considerado que es la fecha del nacimiento de Cristo, que es el día 25. ¿Cómo se representa la Virgen de la Expectación? Pues se la suele representar pues como una Virgen embarazada, de una manera discreta. Estas imágenes, en algunos casos, tuvieron mala suerte, como consecuencia de que a partir del siglo XVI, fundamentalmente a partir del Concilio de Trento, se las consideraba imágenes poco dignas, imágenes que abundaban quizá en exceso en la humanidad de la Virgen, y muchas de ellas fueron retiradas, pero por fortuna algunas de ellas todavía se conservan. Hay varias tipologías en donde podemos distinguir aquellas vírgenes que están apoyando la mano en el vientre, esperando, palpando y esperando el nacimiento, palpando el ser que está a punto de nacer, y aquellas que de una manera aún más evidente muestran su embarazo pues a través de esos círculos, a través de una serie de tondos en su vientre, en donde aparece la figura de un niño Jesús. Estas son las típicas vírgenes expectantes,
mano apoyada en el vientre, aparecen pues desde la Edad Media, fundamentalmente hasta el siglo XVI, que empiezan a entrar en decadencia como consecuencia de ese pudor que en muchas ocasiones manifestó la Iglesia de representar a la Virgen en una manera excesivamente humana, ¿no? Algunas tan espectaculares como la famosa Madonna del Parto de Pietro de la Francesca, custodiada en la iglesia de Santa María de Monterchi, muy cerquita del Borgo San Sepolcro, en la zona de la Umbría, ¿no? Que digo, la mayor parte pues ya representan este momento previo del embarazo al nacimiento, este momento del embarazo, los días previos al nacimiento de Cristo, a través de esta imagen de la mano apoyada en el vientre. Que algunas, ya digo, pues se salvaron y mantienen esta imagen del niño Jesús ubicado justamente en el vientre. Aquí ha habido, esto está también vinculado también con las denominadas vírgenes habideras, en cuyo interior en muchas ocasiones, vírgenes que se abren, en cuyo interior en muchas ocasiones aparece también la figura de Cristo, ¿no? En muchas ocasiones el tema de la Virgen de la O se ha considerado que viene como consecuencia de ese círculo de la O. No es exactamente por eso. La tradición popular es la Virgen de la O porque tiene una O en el vientre, ¿no? Y aparece en el centro la imagen del niño Jesús. Está en relación con una liturgia que tenía lugar una semana antes del nacimiento de Cristo, justamente el día 18, en donde se cantaba un salmo cuya primera palabra era siempre o Virgine, o Radis, o Turbis, entonces era o. Entonces, a partir de ahí da lugar a esa denominación de la Virgen de la O, que al fin y al cabo es la misma que la denominación de la Virgen de la Expectación. Bueno, pues estamos ya en ese momento previo, en ese momento en el que la Virgen está a punto de dar a luz, y vamos a ver cómo se representa esa natividad, cómo se representa ese nacimiento de Cristo a través de la tradición iconográfica tanto oriental como occidental. Las fuentes que se utilizan pues son fundamentalmente los evangelios, el Evangelio canónico de San Lucas, los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago y el evangelio del pseudo Mateo, las meditaciones de San Bernardo, los textos que aparecen a partir del siglo XIII recopilando tradiciones anteriores de la leyenda dorada, las revelaciones de Santa Brígida y también algunos anónimos franciscanos. Después veremos la importancia que tienen los franciscanos a la hora de la fijación de la iconografía de la Navidad a partir del siglo XIII. Estamos en el año 2023 y se va a cumplir justamente el día 25 de diciembre el 8º centenario de una tradición que es muy querida por todos los cristianos, incluso por gente que no es cristiana, pero que culturalmente la tiene mucho cariño, que es la tradición del Belén. El primer Belén se produce en el año 2223, vinculado a San Francisco de Asís, lo veremos más adelante. Por lo tanto, los franciscanos van a tener un enorme protagonismo, tanto en la fijación de los temas de la infancia de Cristo, como también de los temas de la pasión, pero eso sería otra conferencia. Normalmente se admite que hay dos modos de representación, dos grandes modelos representativos de lo que es el nacimiento de Cristo. El modelo representativo oriental y el modelo representativo occidental. Y simplificándolo mucho, más antiguo es el oriental, el vinculado a la iglesia bizantina, que después se extiende en parte también por el mundo occidental hasta el siglo XII, XIII, donde empieza a desarrollarse el nuevo sistema representativo occidental. Esta tradición oriental, esta tradición bizantina, normalmente ubica la escena del nacimiento en una gruta, no en un establo, sino en una especie, en una suerte de cueva, frente a la tradición bizantina occidental, en donde se le va a representar en una construcción arquitectónica tipo pesebre, pero fuera de una gruta, fuera de una cueva. Tendríamos un ejemplo de lo que sería esta tradición representativa oriental, en un icono del siglo XIV, lo pueden ver a la izquierda de la pantalla,
y en una representación más moderna, una representación bizantina, de tradición bizantina, pero más moderna del siglo XX, en donde vemos a la Virgen y al Niño Jesús ubicados en una cueva, en una gruta. Frente a la tradición representativa de carácter occidental, en donde es en el exterior, en una construcción externa, en donde se produce este nacimiento, va a ser el marco de este nacimiento. Esta construcción externa va a tener múltiples tipologías, desde formas que nos remiten más pues, a lo que puede ser un pesebre, a lo que puede ser pues, un aprisco de ganado, o va a ser muy característico también a partir de finales del siglo XV por la representación de que este pesebre, que este lugar en donde se produce el nacimiento de Cristo, sean unas ruinas de carácter clásico, unas ruinas de carácter romano, unas ruinas que nos hablan de cómo el viejo orden, el viejo mundo romano, está empezando a ser superado por el nuevo orden, el mundo cristiano, y en donde en muchas ocasiones pues el propio pesebre, donde según la tradición se convirtió en cuna de Cristo, pues se convierte en una suerte de sarcófago, como ocurre por ejemplo en esta magnífica pintura de Ghirlandaio de los años centrales del siglo XV, pintada para una de las iglesias, para la Capilla Sassetti, para la iglesia de la Trinidad de Florencia. ¿Quiénes son los protagonistas de la escena? Bueno, pues verdaderamente los protagonistas de la escena del nacimiento son tres: Jesús, María y José. Después todo esto queda adornado de una manera muy notable por otra serie de protagonistas a los cuales nos iremos refiriendo, ¿no? Jesús y María, a lo largo de la tradición bizantina, pero también a lo largo de la tradición occidental, hasta bien entrado el siglo XIII, incluso el siglo XIV, se la representa tumbada, se la representa acostada. A partir del siglo XIII-XIV cada vez va a ser más frecuente que se la represente o bien de pie o bien arrodillada porque según la tradición que nos traslada Santa Brígida en sus visiones, la Virgen, en cuanto vio a Cristo en sus manos después del nacimiento, lo depositó en el suelo y se puso a adorarlo de rodillas. Pero va a ser muy frecuente, ya digo, hasta el siglo XIII-XIV, que la Virgen aparezca recostada con la cuna, con el pesebre, más o menos cerca de su figura, más o menos cerca de su... Ya digo que a partir del siglo XV, lo habitual va a ser XIV-XV, va a ser habitual que la Virgen aparezca arrodillada, adorando al Niño Jesús, como ocurre, por ejemplo, en esta magnífica pintura de Hugo van der Goes. Y a partir del siglo XVI va a ser habitual que se destaque la figura de Cristo, dando lugar a eso que algunos historiadores del arte denominan los niños luciérnaga o los niños bombilla, es decir, esos niños, ya Correio lo desarrolla de manera magnífica en algunos de sus nacimientos, ¿no? Pero fundamentalmente va a ser algo que va a tener un enorme desarrollo en la época barroca, ¿no? En donde el niño es verdaderamente la fuente de luz de toda la escena. La fuente de luz de toda la escena es el Niño Jesús que ilumina el ámbito en donde se ha producido ese nacimiento, ¿no? Otros protagonistas, evidentemente la figura de José. La figura de José, que en principio, esa figura de José va a tener un carácter secundario. Durante buena parte de la tradición iconográfica, tanto oriental como occidental, hasta bien entrado el siglo XIV-XV, la figura de José aparece ubicada en un lugar subsidiario, en un lugar alejado de lo que es el primer plano, como un personaje que pasaba por casualidad por allí, pero que no es protagonista de la escena. Hasta que a partir del siglo XV, y a partir de ese momento con mucha más presencia, pues a partir del siglo XV va a tener casi el mismo protagonismo que la figura de María, la propia figura de la Virgen María, ubicándose incluso, desarrollando a través de su figura y la figura de María, pues una situación simétrica, generando una situación de composición plenamente simétrica. Los ángeles. Sí que es cierto que los ángeles aparecen en la narración evangélica, pero vinculados
al anuncio a los pastores. No se nos dice que en el momento del nacimiento se produjera la presencia de ángeles en la cueva o en el pesebre de Belén. Pero sí que es cierto que los evangelios apócrifos, adornando el texto, los textos originales, los primeros textos canónicos, pues nos hablan de que pues en el mismo momento en que se produce el nacimiento de Cristo, una corte angélica acudió a reverenciar la figura de Cristo. De tal manera que es muy frecuente que en muchas de las escenas del nacimiento de Cristo, pues aparezca en este primer momento del nacimiento de Cristo, pues aparezca esta presencia de la corte angélica. Y las figuras de las comadronas, que va a ser algo muy característico tanto de la tradición oriental como de la tradición occidental hasta el siglo XV. A partir del siglo XV empiezan a entrar en decadencia. Los evangelios canónicos no nos dicen nada de comadronas, no nos dicen nada de que nadie acudiera a ayudar a la Virgen María en el nacimiento. Sin embargo, en los evangelios apócrifos sí que se nos habla de ellas, ¿no? En el protoevangelio de Santiago se nos habla de que cuando José tuvo conciencia de que la Virgen iba a dar a luz, una vez que la había dejado instalada pues en ese aprisco, pues salió corriendo hacia la localidad para buscar una partera que ayudara a dar a luz a María. Y bueno, pues encontró una partera en Belén y acudieron al pesebre, y cuando llegaron al pesebre se encontraron que ya había nacido el niño. Y que había nacido el niño y que el niño estaba allí en la cuna, en el pesebre, con toda su gloria. Entonces la partera reconoció que en ese momento había nacido el Redentor. Incluso hay un canto de la partera que habla del reconocimiento del Redentor. Esta partera acude a Belén a buscar a otra partera amiga suya, que se llamaba Salomé, y que no se lo cree. Y mientras yo no lo vea, no lo creeré. Entonces, que ha habido un nacimiento, que ha nacido el Mesías, que la mujer que ha dado a luz es virgen, y dice, pues ven a verlo. Entonces llegan allí a la cueva, al portal de Belén, y se encuentra a la Virgen, y cuando va a verificar que la Virgen sigue siendo virgen, le pone la mano en el vientre y la mano se le quema. Y eso da lugar pues a la convicción por parte de Salomé de que verdaderamente esa mujer había dado a luz al Mesías y que esa mujer había dado a luz en estado virginal. Se ha considerado a esta comadrona incrédula, a Salomé, la primera conversa de la historia de la cristiandad. Ya digo que es un tema totalmente al margen de la tradición canónica, está vinculado a esa tradición apócrifa. Y evidentemente, en las representaciones de esta Navidad, pues no pueden faltar algo tan famoso, tan querido, tan conocido como el buey y la mula. Pero, evidentemente, el buey y la mula no aparecen en los textos canónicos, va a ser en el texto apócrifo del pseudo Mateo, en donde se nos habla de que en el lugar en donde se produjo el nacimiento de Cristo, ese establo, pues había un buey y una mula que fueron aprovechados para dar calor a Cristo. Buey y mula que después, en textos posteriores, se les ha intentado dar también un significado, ¿no? Algunos han hablado que son la prefiguración de los dos ladrones, otros han hablado de que son la prefiguración del pueblo judío y los pueblos gentil. Se les ha intentado dar una suerte de interpretación y se les ha buscado también una ascendencia en determinadas actuaciones proféticas, como la actuación profética de Habacuc, ¿no? Que decía, te darás a conocer en medio de dos animales, dice el profeta Habacuc, ¿no? Y el profeta Isaías dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sí que es cierto que no aparece en el texto canónico de Lucas, ni el de Mateo, evidentemente, pero sí que, buscando referentes anteriores en los profetas, podemos incorporar estas figuras que quedan desarrolladas perfectamente
fundamentalmente los evangelios apócrifos y sobre todo el evangelio del pseudo Mateo. Siguiendo la narración evangélica, en este caso de Lucas, pues tenemos el siguiente momento de la natividad, que es el de la adoración de los pastores. Lucas va a ser, curiosamente, el tema de la adoración de los pastores casi más extenso que en la narración de lo que es el propio nacimiento. Tiene más versículos, tiene más palabras. El momento de la anuncio a los pastores y la adoración de los pastores que el propio desarrollo textual de lo que es el nacimiento de Cristo. Junto a esto, pues también todo esto se fue enriqueciendo, y a través del Evangelio del pseudo Mateo y el Evangelio armenio de la infancia de Cristo, pues todo esto se fue adornando con otra serie de historias que en muchos casos aparecen en las representaciones iconográficas, ¿no? Básicamente, tanto el Evangelio de Lucas como los Evangelios apócrifos nos hablan de dos momentos. En el entorno de Belén había una serie de pastores que estaban en aquellos momentos custodiando, en esa noche custodiando a sus rebaños, durmiendo, y que una gran luz les sorprendió, una luz que estaba anunciando la llegada de un ángel que les anuncia el nacimiento de Cristo. Y después de este anuncio llega otra serie de la corte angélica, en donde se pone a alabar a Cristo cantando el famoso Gloria in excelsis Deo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Posteriormente de este anuncio se produce el traslado de los pastores desde el lugar en donde se ha producido el anuncio hasta el lugar en donde se ha producido el nacimiento, y se produce ese reconocimiento por parte de los pastores de la majestad y de la mesianidad de Cristo. Pinturas del anuncio a los pastores tenemos decenas, algunas tan espectaculares como la que decora el Panteón Real de San Isidoro de León, pinturas del siglo XIV, del siglo XV hasta el siglo XVIII. Y todo ello culmina con ese momento en el que los pastores se trasladan desde el lugar en donde estaban descansando y custodiando a su rebaño hasta el lugar en donde se ha producido el nacimiento de Cristo, y se produce ese reconocimiento por parte de la humanidad de la grandeza divina de Jesucristo. Hay una evolución formal, evidentemente, en todas estas representaciones, que van desde representaciones en parte más naturalistas, más contenidas, representaciones ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI, y en el siglo XVII y XVIII pues mucho más barrocas, ¿no? En donde, bueno, pues el niño vuelve a tomar ese protagonismo como niño incandescente, como niño luz, que está iluminando toda esa ruta en el momento de la llegada de los pastores, que reconocen perfectamente a través de esta imagen pues la miseriedad del niño que allí se encuentra ubicado. Dos temas interesantes que se hallan también ligados al momento del ciclo de la Navidad, el momento de la circuncisión y el momento de la presentación en el templo. La circuncisión, como saben ustedes, tenía lugar unos pocos días después del nacimiento, ese rito que todavía en el mundo semítico, en el mundo judío, pues sigue practicándose, y el momento era el momento en el que se le ponía el nombre al niño. Se realizaba nuevamente en la sinagoga, en ese momento un personaje, un sacerdote avezado, para realizar esta operación quirúrgica pues tan delicada, pues desarrollaba este acto de la circuncisión y se le ponía ese nombre, ¿no? Tema que fue después glosado por muchos tratadistas como una prefiguración de la pasión, porque este era el momento en que se producía la primera efusión de sangre por parte de Cristo. Estaba anunciando esa pequeña efusión de sangre como consecuencia de esta operación, anunciaba esa gran efusión de sangre que se producirá a partir de la pasión de Cristo, a partir del momento final de la vida de Cristo. Es un texto que aparece fundamentalmente narrado en Lucas, y que también en muchas ocasiones queda enriquecido por los textos apócrifos, donde pues, muchos textos apócrifos nos hablan de que el niño pues, no profirió un solo llanto en el momento de la circuncisión, que afectó perfectamente, sin ningún tipo de rechazo, pues lo que se le estaba haciendo, ¿no? El tema de la circuncisión. Y
Y el tema de la presentación en el templo. Presentación en el templo que evidentemente, a pesar que se celebra posterior a la Epifanía, recuerden que la presentación en el templo tiene lugar la festividad el día 2 de febrero, porque son 40 días después del nacimiento. Se producen aquí dos situaciones, dos ritos muy importantes, ¿no? La presentación del templo era la obligación que tenían todos los niños judíos de ser presentados, los niños judíos primogénitos de ser presentados en el templo, como ocurría con el caso de Jesús, 40 días más tarde, ¿no? Y también se producía en ese momento el instante en el que la mujer dejaba de considerarse impura. Una mujer que había dado a luz se la consideraba impura hasta que pasaban 40 días. Podía salir de casa, podía empezar a desarrollar una vida normal, ¿no? Esta fiesta parece ser que estaba acompañada pues, de una enorme parafernalia vinculada pues, a la entrega de sacrificios, tórtolas o pichones en el templo, y también al desarrollo de una serie de acciones luminarias. Por eso esta va a ser la fiesta de las candelas. En la fiesta de las candelas, y va a dar lugar el día 2 de febrero, va a dar lugar a la festividad de las candelas, ¿no? Y que también va a tener esta historia pues una enorme trascendencia en lo que es la iconografía cristiana. Es uno de los temas, junto con la circuncisión, que más veces se va a representar en la tradición cristiana. La presentación en el templo tiene también un carácter de hierofanía. El niño es presentado en el templo a los 40 días del nacimiento, y allí en ese templo pues, había dos personajes. Un personaje, el anciano Simeón, y un personaje, la profetisa Ana. El anciano Simeón, que pronuncia la famosa frase del Nunc Dimittis. Por fin puedo en este momento, Señor, dejar este mundo tranquilo, porque me has permitido ver la plasmación de la promesa que tú has hecho al pueblo de Israel en la figura de este niño. Y en donde se produce también un anuncio a la Virgen María, hablando de que andado el tiempo, pues una espada trasladaría su alma, hablando del futuro dolor que vivirá la Virgen pues a lo largo de su vida en algunas acciones de la vida de Cristo, ¿no? La primera, la pérdida del niño Jesús en el templo, pero las más graves, evidentemente, pues las que se producen a raíz de la pasión, ¿no? Y también el reconocimiento por parte de esa profetisa Ana, que se hablaba de que hay dudas, ¿no?, de si tenía 84 años, los textos no quedan muy claros si tenía 84 años o llevaba 84 años viviendo en el templo, con lo cual podía tener más de 100 años, ¿no? Esa mujer anciana que también reconoce en ese momento, igual que el Simeón, el anciano Simeón, reconoce en la figura de Cristo pues la figura del Salvador, ¿no? Otra gran hierofanía, en una figura mortal, estos dos personajes reconocen la grandeza mesiánica de ese niño cuya imagen pues evidencia clarísimamente pues que ya se han cumplido todas las promesas que durante tanto tiempo había venido esperando el pueblo de Israel, ¿no? Tenemos una representación del siglo XVI, en un momento en que el anciano Simeón pues reconoce la grandeza mesiánica del niño, y ese niño también ha reconocido su grandeza mesiánica por la figura de la profetisa Ana. Con representaciones tan espectaculares de la presentación como la que tenemos la fortuna de contar en la provincia de Burgos, en la catedral, ¿no?, en la capilla de los condestables, conocida con el nombre de la capilla de la presentación, pues el tema fundamental, pues el tema de la presentación del niño Jesús en el templo. Y por supuesto, importantísimo, el tema de la adoración de los magos, una de las representaciones iconográficas más queridas y más famosas dentro de lo que es el ciclo de la Navidad, que nos aparece narrado de una manera bastante exigua en el Evangelio de Mateo. En este caso no es en el de Lucas, sino en el Evangelio de Mateo, y que queda enriquecido pues, en el protoevangelio de Santiago, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio armenio de la infancia de Cristo, en el pontifical de Rávena, en la leyenda dorada. ¿Qué nos cuenta el Evangelio de Mateo? Pues nos habla de que unos sabios habían tenido conocimiento de que se había producido el nacimiento de un personaje importante, del Salvador, y que habían visto una estrella
y habían acudido, siguiendo esa estrella, hasta Judea, hasta las tierras de Palestina, para reconocer la grandeza de ese niño. Llegando a Judea, preguntan a Herodes dónde ha podido nacer este personaje, y Herodes pregunta a sus consejeros que dónde estaba previsto el nacimiento del rey de reyes, el Salvador, y dice que en Belén de Judá. Entonces ellos se dirigen a Belén de Judá y verdaderamente allí reconocen la grandeza del Salvador y se produce la adoración y el reconocimiento epifánico del Salvador. Tiene un componente simbólico muy importante porque hasta este momento todos los que han reconocido a Cristo eran exclusivamente personajes vinculados al entorno de Cristo. La figura de estos magos habla de la universalización del reconocimiento de Cristo. Herodes le dice, como saben muy bien, a los reyes que una vez que han adorado al niño, hayan reconocido al niño, que vuelvan, que le digan exactamente dónde está, para que él pueda ir también a reconocer a el niño recién nacido. Sin embargo, los reyes tienen sueños, una visión onírica, señalando que no deben pasar por el palacio de Herodes, porque Herodes tiene malas intenciones, y obvian a la vuelta a sus destinos pasar por el palacio de Herodes, lo cual provoca, como saben, el enfado de Herodes y va a dar lugar a otro de los temas iconográficos vinculados al mundo iconográfico de la Navidad, que es el martirio de los inocentes, la matanza de los inocentes. Bueno, el texto de Mateo, en resumen es lo que les he hecho, no nos habla de que los personajes fueran reyes, nos habla de que los personajes fueran tres. Sí que durante mucho tiempo pues ya empezó a identificarse que eran tres, porque se nos habla de que en el texto de Mateo, de que los objetos que le entregaron a Cristo para reconocer su grandeza divina pues fueron el oro, el incienso y la mirra. Entonces ya desde el principio pues se empezó a pensar que podían ser tres, uno que llevó el oro, otro que llevó el incienso y otro que llevó la mirra, pero no se nos habla de que fueran reyes y no se nos habla de que fueran tres. Va a ser posteriormente, fundamentalmente a partir del Evangelio armenio de la infancia de Cristo, en el que ya se identifica con tres personas, que se identifica ya no solo con magos, sino con reyes. Y en el Evangelio armenio de la infancia de Cristo ya se nos dan los nombres, porque en los evangelios canónicos no se nos da para nada los nombres. En el Evangelio armenio apócrifo de la infancia de Cristo nos hablan de Melcón, de Gaspar y de Baltasar, ¿no? Melcón, que era un rey que reinaba sobre los persas, Gaspar, que era un rey que reinaba sobre los árabes, y Baltasar, que reinaba sobre los indios. En el siglo VII, Beda el Venerable ya introduce por primera vez algo que va a ser característico, pero que va a costar que se introduzca de manera plena en la iconografía de los Reyes Magos, pero que va a ser muy característico a partir del siglo XV, que va a haber uno de los reyes que va a tener tez morena, porque tampoco el Evangelio canónico nos habla de que ningún rey fuera negro, ¿no? En el libro Pontificales se recogen todas estas tradiciones, se nos habla de tres reyes y se nos habla de un rey negro. Incluso en el libro Pontificales se nos llega a decir que en cada uno de los reyes representa uno de las partes del mundo conocido, ¿no? Uno serían Asia, el reino asiático, el mundo del Oriente más lejano, otro sería el mundo del Oriente más cercano y otro sería el mundo africano. Bien. Y a partir de ahí, pues también se va a intentar identificar qué significado tuvo cada uno de esos regalos. El oro, entregado por uno de los reyes, va a ser el símbolo de la realeza, el incienso, entregado por otro de los reyes, va a ser el símbolo de la divinidad, y la mirra va a ser el símbolo de la muerte, el símbolo de la entrega por parte de ese personaje al cual van a reconocer estos reyes y que va a acabar sus días pues siendo sacrificado. Y la mirra parece ser que era un producto que se empleaba de manera frecuente para tratar los cuerpos de los personajes notables una vez que habían muerto. Representaciones las tenemos antiquísimas, ya algunas del siglo II en donde aparecen tres personajes. O sea, aunque el texto evangélico no nos habla de que son tres, ya en la catacumba de Priscila, en el siglo II, se nos representan a tres personajes. Realmente, pues, por esa idea de que sí,
que el texto evangélico canónico nos habla de que se le entrega oro, incienso y mirra, y se supone que cada uno de ellos pues entregó uno de estos regalos. Sí que es cierto que el tema de la iconografía de los Reyes Magos no va a tener tanto éxito como otros, como es el tema de la Anunciación, como es el tema de la propia Natividad, en la tradición iconográfica anterior al siglo V. Va a tener un enorme protagonismo en el desarrollo de la iconografía de los Reyes Magos un personaje que va a ser San Estorio, fue obispo de Milán, que a finales del siglo IV realiza un viaje a Constantinopla, en donde se entrevista con el emperador Constantino, con el emperador de Constantinopla, y fruto de esta entrevista consigue que le haga un regalo. Parece ser, según cuenta la tradición, que las reliquias de los Reyes Magos habían sido llevadas desde Jerusalén hasta Constantinopla por Santa Elena y se custodiaban en la capital del Imperio Constantinopolitano. Bueno, pues San Estorio va a recibir como regalo del emperador los presuntos restos, los presuntos cuerpos, los presuntos huesos de los Reyes Magos, y durante mucho tiempo estos presuntos restos de los Reyes Magos estuvieron instalados en la iglesia, una de las iglesias que fundó San Estorio, que actualmente se llama la iglesia de San Estorio, en Milán. Ven, aquí hay como una especie de casita que, según la tradición, fue el lugar en el que durante muchos siglos se mantuvieron custodiados esos restos de los presuntos restos de los Reyes Magos. Restos de los Reyes Magos van a dar lugar pues, a la difusión por el norte de Italia de la iconografía de estos personajes, con representaciones tan espectaculares como las que podemos encontrar en el mundo ravenate. En Ravenna pues, nos encontramos varias representaciones de los Reyes Magos. Estas reliquias de los Reyes Magos estuvieron custodiadas en el templo de San Estorio hasta las décadas finales del siglo XII, en el que el emperador Federico Barbarroja, en un momento en que Milán se sublevó contra el imperio, recuerden todas las luchas de los territorios norte italianos, ¿no? Que en muchas ocasiones no querían seguir formando parte pues, del Sacro Imperio Romano Germánico, pues, entra en Milán, saquea Milán, el emperador Federico de Barbarroja, y uno de los tesoros que se lleva de Milán a Alemania van a ser los restos de los Reyes Magos, que van a ser trasladados a Colonia. Y en Colonia es donde se les va a custodiar a partir de estos momentos, desde finales del siglo XII, desarrollando pues, este espectacular relicario, que va a dar lugar a este relicario no solamente a una serie muy notable de peregrinaciones que van a acudir a venerar los restos de los Reyes Magos, sino también a la creación de la gran catedral de Colonia, la catedral de Colonia, que se empieza a construir en los años centrales del siglo XIII, en gran medida está en relación con la llegada de las reliquias de los Reyes Magos, de este relicario, y la necesidad de construir ese gran templo que fuera el lugar de custodia de los Reyes Magos. En relación con la historia de los Reyes Magos, nuestra tierra, Burgos, pues tiene un elemento pues, muy curioso y muy interesante, ¿no? La catedral de Burgos está enterrada en la familia de los Astudillo, están enterradas en la capilla de Santiago. Los Astudillo eran una familia de grandes mercaderes del siglo XVI y que comerciaban con los Países Bajos, pero también comerciaban con Alemania y comerciaban con Colonia. Entonces ellos se hicieron tan ricos que dentro de lo que es la propia catedral construyeron una capilla para custodiar este relicario de los Reyes Magos, esta capilla que desapareció como consecuencia de las obras de culminación de la Catedral de Colonia, que como saben empiezan a mediados del siglo XIII y solamente van a acabar en el siglo XIX, y ya en el siglo XIX, cuando se termina la catedral, pues deciden trasladar de esa primitiva capilla que habían fundado los Astudillo en el siglo XVI justamente a la zona del presbiterio, un lugar preeminente, ¿no? Cuando se termina pues, la catedral, ya digo, en los años mediados del siglo XIX. Fue tal el proyecto, de tanta magnitud el proyecto, que costó, como pueden comprobar, pues muchísimo tiempo el que culminara. La Catedral de Colonia se convirtió en un lugar de peregrinación básico
uno de los grandes peregrinaciones europeos. No tenía tanta importancia como Roma, no tenía tanta importancia como Santiago, pero sí que va a ser un lugar de enorme tradición romera, de enorme tradición de peregrinaciones, incluso para celebrar pues estas peregrinaciones. Los peregrinos que llegaban a la Catedral de Colonia pues llevan en muchas ocasiones estas medallas que hablaban de que habían estado delante de la tumba de los Reyes Magos. Y será precisamente a partir de este siglo XIII, a partir de esta reactivación que se va a producir a consecuencia del traslado de los restos desde Milán a Colonia, cuando se produzca pues ese gran auge, ese gran boom de la iconografía de los Reyes Magos, que, como se dan cuenta en estas representaciones del siglo XIII, de la propia Catedral de Burgos, muy interesante, porque hoy en día los estudiosos hablan de que estas esculturas que aparecen en el claustro de la Catedral de Burgos muy probablemente no fueron desarrolladas por escultores franceses, sino que pudieron ser desarrolladas por escultores alemanes muy vinculados al ámbito de Colonia, ¿no? Pero como ven, todas estas representaciones, todavía del siglo XIII o del comienzo del siglo XIV, sí que han fijado ya la imagen de los tres reyes, pero no han fijado la imagen todavía de la representación tan singular del rey con piel, con tez morena. Va a ser muy habitual que a partir del siglo XIII, pues uno de los personajes, fundamentalmente el rey Melchor, pues aparezca desarrollando ese reconocimiento vasallático a la grandeza de Cristo, arrodillándose y besando el pie del niño, como era habitual en los actos de fidelidad vasallática, en donde el vasallo se arrodillaba y besaba el pie de su patrón. Todo esto va a hacer que se vaya produciendo un enriquecimiento de esta iconografía de los Reyes Magos en los años de la Baja Edad Media, en los años de comienzo del Renacimiento, en donde no solamente aparecen ya la figura de los reyes, sino que es muy frecuente que se represente eso que denominamos la cabalgata de los Reyes Magos, es decir, todo ese traslado desde Oriente hasta los territorios de Judea de las figuras de los Reyes Magos acompañados por su gran séquito. No solamente son tres personajes, sino que es todo ese séquito impresionante con el cual aparecen rodeados estas figuras, como en las famosas pinturas de Donoso Soli del Palacio Medici de Florencia, ¿no? Claramente es un auténtico espectáculo ver pues todos estos acompañantes que acompañan a las figuras de los Reyes Magos. O de una manera más sencilla, también en una pieza de la provincia de Burgos, esta cabalgata de los Reyes Magos que aparece en el tríptico de comienzo del siglo XVI de Santibáñez Tartaruda. Desde finales del siglo XV, ya en el siglo XIV en alguna representación tenemos la imagen del negro, pero va a ser fundamentalmente a finales del siglo XV en donde comience a emerger la figura del rey negro de una manera pues muy notable y muy evidente. Otro tema iconográfico es el de los sueños de los Reyes Magos. El sueño de los Reyes Magos tiene una enorme repercusión fundamentalmente a partir del siglo XIII. Y para terminar tenemos el tema de la huida a Egipto. El texto que más lo desarrolla es el Evangelio de Mateo, también los textos apócrifos. Texto que nos habla pues, de esa aparición onírica de un ángel que hace que San José deba partir con la Virgen María hacia Egipto para evitar pues esa venganza de Herodes. Tenemos representaciones muy antiguas, en época bizantina, en época románica, de este tema, que poco a poco se van enriqueciendo a través de las narraciones apócrifas, en donde en muchos casos pues, nos hablan de cómo las ramas de los árboles se bajaban para que San José pudiera coger los frutos en ese camino a Egipto. Y bueno, pues un tema subsidiario de la huida a Egipto es el descanso a la huida a Egipto, que nos dan los evangelios apócrifos, en donde se nos habla que en muchas ocasiones los ángeles bajaban del cielo y que cantaban al niño para que pudiera quedar dormido, ¿no? Y vinculado a este tema, pues tenemos también el tema del regreso a la huida a Egipto, donde normalmente se suele representar al niño Jesús con un tamaño ya más maduro, pues aparece ya andando, por lo cual no se nos habla de cuánto tiempo estuvo en Egipto el niño Jesús y la Santa Familia de Nazaret, pero bueno, en algunos casos se nos habla de que estuvo más de un año, que ya cuando volvió pues estaba ya crecido y tenía capacidad de volver andando. Y vinculado a este tema pues tenemos el de la matanza de los inocentes, un tema de serias dudas desde el punto de vista histórico. El propio Fabio Josefo, que nos narra todas las crueldades de Herodes el Grande, pues no, que le tenía mucha manía
a Herodes, no nos habla de esta matanza de los inocentes, que sin embargo sí que aparece en los textos canónicos y en los textos apócrifos, y que también va a dar lugar pues a una serie muy importante de representaciones de carácter artístico, tanto en época paleocristiana, como en época bizantina, como en época románica, como en épocas posteriores. Y para terminar, el origen del Belén. Hay dos grandes teorías en relación con el origen del Belén. Una que está en relación con todas esas celebraciones que se desarrollaron en Roma a partir de la llegada en el siglo V de una reliquia, la que se llamaba la reliquia de la Santa Cuna, que se conserva en la iglesia de Santa María la Mayor, en donde parece ser que se hicieron algunas representaciones dramáticas en torno a esta reliquia, pero la mayor parte de las teorías señalan que el origen del Belén, que justamente se cumple este año, el octavo centenario, tiene lugar en esa celebración que va a tener lugar en 1223, cuando San Francisco de Asís decidió celebrar en Grecio pues una representación antes de la misa del gallo, una representación en la que con un niño, que al final no fue un niño, sino fue un muñeco, pero que al final el muñeco adquirió casi forma humana, la puso en un pesebre y llevó dos animales y vistió a una mujer de Virgen María y vistió a un personaje de San José, dando lugar pues a ese origen de la representación del Belén. Representación del Belén que bueno, pues, va a tener después un enorme éxito pues, a través de otros personajes como San Cayetano de Tiene, que empezó a representar esos belenes vivientes en figuras, pequeñas figuritas articuladas en el reino de Nápoles, que va a dar lugar, como saben ustedes, pues esas grandes representaciones en figuritas de la historia del nacimiento de Cristo, que van a ser introducidas en España por el rey Carlos III, y de ahí viene que también nuestro país, igual que en Italia, había sido antes de rey de Nápoles, antes que rey de España, que cuando llega a España va a introducir esta tradición en los territorios hispánicos, y que va a dar lugar a que en España como en Italia pues estas representaciones de los belenes pues tengan tanto éxito y sean tan queridas dentro de nuestra tradición cultural. Bueno, vamos a terminar porque creo que el tiempo se nos está echando encima. Me he extendido quizá más de lo habitual, por lo tanto les pido disculpas y les doy las gracias por su atención. Pues muchas gracias, René, por esta conferencia tan intensa e interesante. Dejamos el tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta, y hago el micrófono de alguno de mis compañeros, con Roberto, si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Payo. Parece que no. Ya que ha quedado todo claro. Eso es. Pues muchas gracias, René, por acudir a Miranda. Había sido mi intención acabar cantando un villancico, pero no nos da tiempo, lamentablemente. Me hubiera gustado hablarles también de algunos aspectos como los orígenes de algunas representaciones dramáticas, como el auto de los Reyes Magos, el canto de la Sibila, el origen de los villancicos, pero bueno, queda para otra ocasión. Muchísimas gracias.